Hola, muy buenos días. Soy Laura Angélica de la carrera de Psicología y voy a dar el tema sobre la regulación deontológica del ejercicio profesional de los psicoterapeutas y psicólogos consultantes del Ecuador. Hoy 11 de junio del 2025. Esta presentación abordaremos uno de los aspectos más fundamentales de nuestra profesión, la ética y la deontología psicológica. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pregunta reflexiva. ¿Qué significa ser psicólogo ético en la sociedad actual? Esta pregunta nos acompaña durante toda nuestra presentación. La deontología psicológica no es simplemente un conjunto de reglas que debemos memorizar para aprobar un examen. Es en realidad el alma de nuestra profesión, es lo que nos distingue como profesionales comprometidos con el bienestar humano y la transformación social. Cuando hablamos de deontología, nos referimos a la ciencia o tratado de los deberes. En nuestro caso específico, la deontología psicológica constituye el conjunto de principios y reglas éticas que deben inspirar y guiar la conducta profesional del psicólogo. Permítame comenzar con una afirmación que puede resultar controversial. La ética no es algo que se añade a la psicología desde afuera. La ética está intrínsecamente presente en toda la actividad psicológica desde su misma concepción. Esto significa que cuando aplicamos una técnica terapéutica, cuando realizamos una evaluación psicológica o cuando interpretamos los resultados de una investigación, no estamos simplemente aplicando conocimientos técnicos neutros. Estás tomando decisiones que impactan directamente en la vida de las personas, en sus relaciones, en su bienestar y en su futuro. Consideremos un ejemplo concreto. Cuando un psicólogo realiza un proceso de orientación vocacional con un adolescente, no está simplemente administrando pruebas y comparando perfiles, está participando activamente en una decisión que puede determinar el rumbo de toda una vida. Las recomendaciones que haga pueden influir en la elección de carrera, en las expectativas familiares, en las oportunidades futuras de esa persona. Es fundamental que comprendamos la distinción entre ética y moral, dos conceptos que frecuentemente se confunden. La moral tiene una base social, son normas establecidas en el seno, una sociedad transmitida a través de la educación y la cultura. La moral actual desde el exterior o desde el inconsciente como una motivación extrínseca a la conciencia del sujeto. La ética, por el contrario, surge en la interioridad de una persona como resultado de su propia reflexión y su propia elección. La ética incluye en la conducta desde la misma conciencia y voluntad de la persona. No es lo mismo realizar una conducta porque es una obligación impuesta por la sociedad que ejerce la misma conducta porque estoy convencido de la bondad de esa acción. En las normas morales impera el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, impositivo. En las normas éticas destaca la presión de valor captado y apreciado internamente. El fundamento de la norma ética es el valor, pero no el valor impuesto desde el exterior, sino el valor descubierto internamente en la reflexión del sujeto. La deontología psicológica se sustenta en 4 principios fundamentales que actúan como pilares de nuestra práctica profesional. El primer principio es la autonomía. Consiste en la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que lo atañen vitalmente.
Esto significa que debemos informar adecuadamente a nuestro consultante sobre el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. Y de acuerdo con este conocimiento, le corresponde a la persona tomar las decisiones entre las adversidades alternativas. La noción moderna de autonomía surge con Kant y significa la capacidad de todo individuo humano de gobernarse por una norma que él mismo acepta como tal sin coerción externa. El segundo principio es la beneficencia. Se refiere a la obligación moral de actuar en beneficio de los demás. En psicología, esto se traduce en buscar siempre el mayor bienestar posible para nuestro consultante, empleando nuestros conocimientos y habilidades para promover su crecimiento personal y su salud mental. El tercer principio de la justicia consiste en el reparto equitativo de cargas y beneficios en el ámbito de bienestar vital, evitando la discriminación. El acceso a los recursos también es llamado principio de equidad por el profesional. Se obliga a considerar por igual todas las personas sujetos de su servicio. El cuarto principio es la maleficencia, procedente de la medicina hipocrática y formulado como primum non nocere, primero no dañar. Este principio nos recuerda que nuestras intervenciones nunca deben causar daño y que cuando exista riesgo de daño debemos evaluar cuidadosamente los beneficios superan los riesgos. Ahora bien, cuando examinamos la realidad específica de Ecuador, nos encontramos con una situación compleja y preocupante. La Federación Nacional de Psicólogos Clínicos, conocida por sus iniciales FEPSCLI, se rige en la teoría tanto por la ley de la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos para el ejercicio, perfeccionamiento y defensa profesional, como por sus estatutos, reglamentos y código de ética profesional. Sin embargo, la realidad que seguir los códigos éticos es una obligación legal para los psicólogos clínicos a nivel nacional, pero se lleva una regulación específica para la profesión de psicología como marca la ley. Según un estudio realizado en agosto del 2019 por la Universidad Internacional SEK, se destaca que el país no existe un ente rector que regule la práctica legal y deontología de los psicólogos. Además, no existe un código ético propio, pero sí existen fundamentos que se pueden plasmar en algo visible. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 32, ubica la salud como un derecho que garantiza el Estado. La prestación de este servicio deberá regirse por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. Con base de este derecho fundamental, se la imperoció la construcción de un código de ética que rige actuar de los psicólogos en el país, con el cual se garantice el correcto actuar del profesional hacia sus usuarios, así como también sirva de apoyo en el actuar de los profesionales. Para comprender mejor hacia dónde nos dirigimos, es importante revisar principales códigos internacionales que se han servido como referencia mundial. El Código de Ética de la Asociación Americana de Psicología fue publicado en 1992 y actualizado en el 2002. Sus principios éticos son beneficencia y no maleficencia, fidelidad y responsabilidad integral, justicia y respeto por los derechos y la dignidad de las personas. El Metacódigo de la Federación Europea de Asociaciones de Psicología
publicada en 1995 y actualizada en el 2005, establece principios de respeto a los derechos y dignidad de las personas, competencia, responsabilidad e integridad. La Declaración Universal y Principio Ético para Psicólogos, publicada en el 2008 por la Unión Internacional de Psicología Científica, toma decisión de relevancia porque corresponde a la necesidad de crear códigos de ética actualizados que presenten las culturas específicas y al mismo tiempo presenten principios consensuados de carácter transcultural y universal. La psicología contemporánea enfrenta desafíos éticos únicos que procederemos no pudieron anticipar. La tecnología ha transformado nuestra práctica, la telepsicología, la aplicación de salud mental, la inteligencia artificial en el diagnóstico, plantea nuevas preguntas éticas que requieren respuestas innovadoras. La globalización ha creado contextos multiculturales que desafían nuestros marcos tradicionales de referencia. ¿Cómo aplicamos principios éticos universales respetando la diversidad cultural? La crisis climática, las pandemias, los conflictos sociales han puesto en evidencia el papel social del psicólogo y la necesidad de una ética que trascienda del consultorio individual. La ética psicológica no puede limitarse a la relación individual entre terapeuta y consultante, debe extenderse a la responsabilidad social de nuestra profesión. Esto significa que debemos preguntarnos cómo contribuye nuestro trabajo al bienestar social. ¿Estamos reforzando nuestras estructuras injustas o contribuyendo a la transformación social? Nuestras investigaciones sirven para comprender y resolver nuestros problemas relevantes. La psicología tiene el poder de influir en políticas públicas, en sistemas educativos, en estructuras organizacionales. Con ese poder viene la responsabilidad de utilizarlo éticamente. La competencia ética no es algo que se adquiere una vez, se manifiesta para siempre. Requiere formación continua, reflexión constante y actualización permanente. Los psicólogos debemos de desarrollar lo que podríamos llamar sensibilidad ética y la capacidad de identificar dilemas éticos en situaciones complejas, de analizar múltiples perspectivas y de tomar decisiones informadas y responsables. Esto implica también humildad de reconocer nuestras limitaciones y buscar supervisión cuando sea necesario y mantenernos actualizados tanto en conocimientos técnicos como en consideraciones éticas. Permítame presentar algunos dilemas éticos comunes que ilustran la complejidad de nuestra práctica. Un psicólogo que trabaja en una institución educativa detecta indicios de maltrato familiar en un estudiante. Debe reportar inmediatamente a las autoridades, arriesgando la confianza terapéutica o de intentar trabajar primero con la familia. Un investigador tiene la oportunidad de publicar resultados que contradicen los intereses de la institución que financia su investigación. Debe priorizar la prioridad científica o sus compromisos constitucionales. Un psicólogo clínico se encuentra con que un consultante presenta ideación suicida, pero rechaza categóricamente cualquier intervención que involucre a terceros, como balance de respeto a la autonomía con el principio de beneficencia. Estos dilemas no tienen respuesta fácil, requieren análisis cuidadoso,
consulta con colegas y decisiones que balanceen múltiples consideraciones éticas. La verdadera transformación ética de nuestra profesión no vendrá solamente de códigos escritos, sino de construcción de una cultura ética y sólida. Esto significa crear espacios de reflexión ética en nuestras instituciones educativas y nuestros colegios profesionales, en nuestros lugares de trabajo. Significa que la ética debe ser un tema transversal en toda la formación psicológica, no una materia aislada. También significa que debemos desarrollar mecanismos efectivos de autorregulación profesional, sistema de supervisión ética y procedimientos claros para manejar violaciones a los principios deontológicos. Ecuador necesita urgentemente un código deontológico nacional que responda a nuestra realidad específica, pero que también esté alineado con los estándares internacionales. Este código debe ser construido de manera participativa, involucrando a los psicólogos de todas las áreas y regiones del país. Debe contemplar tanto principios generales como normas específicas para diferentes contextos de práctica. Debe incluir mecanismos claros de implementación, supervisión y sanción. Debe ser un documento vivo que pueda actualizarse conforme evolucionen las circunstancias sociales y tecnológicas. Llegando al final de nuestra presentación, quiero regresar a la pregunta inicial, ¿qué significa ser un psicólogo ético en la sociedad actual? Significa reconocer que nuestra profesión tiene un poder transformador, significativo, que con ese poder viene una responsabilidad inmensa. Significa comprenderse no solo con la competencia técnica, sino con la integridad personal y profesional. Significa entender que la ética no es una restricción a nuestra práctica, sino un fundamento que le da sentido y legitimidad. Significa asumir que somos agentes de cambio social y que nuestras decisiones profesionales tienen repercusiones que van más allá del consultorio. La deontología psicológica nos recuerda que somos servidores del bienestar humano, guardianes de la dignidad de las personas y promotores de una sociedad más justa y equitativa. En Ecuador tenemos la oportunidad y la responsabilidad de construir un marco deontológico que honre estos principios y que guíe a las futuras generaciones de psicólogos hacia una práctica verdaderamente ética y sociedad responsable. La ética es un lujo que podemos permitirnos cuando las circunstancias son favorables. Es una sociedad fundamental que debe permear cada aspecto de nuestro quehacer profesional. Como futuros psicólogos, los invito a que hagan la reflexión ética de una práctica constante en su formulación y en su futura práctica profesional. El futuro de nuestra profesión y el bienestar a las personas que servimos depende de ello. Para concluir, quiero dejarles una reflexión del psicólogo Ignacio Martín Varo, quien nos recuerda que la psicología no se encuentra más allá del bien y del mal. Por el contrario, es parte del bien y del mal histórico. Precisamente aquella parte que no es socialmente encomendada. Esta cita nos invita a asumir nuestra responsabilidad histórica como psicólogos, a reconocer que nuestra práctica tiene consecuencias sociales y políticas y comprometernos con una ética que contribuya verdaderamente a la construcción de una sociedad más humana y justa. Gracias por su atención y espero que esta presentación
haya contribuido a su reflexión sobre la importancia fundamental de la deontología en nuestra querida profesión de la psicología.